Aquí hay otro micrófono, pero te paso este primero. Buenas tardes. Yo también quería que siguieran los músicos, pero no nos hicieron caso. Ya no nos pagaron la otra hora. Ya no pagaron la otra hora. Es que los organizadores son de veras una cosita. Devuélvanos las entradas. ¡Que devuelvan las entradas! Sí, así. Eso. Adelante. ¿Canto? Bueno, les comentaba que el pretexto que nos reúne es que tenemos bastantes ejemplares de este libro de Humberto que se llama simplemente Granados Chapa. Un periodista haciendo una biografía, un homenaje, una valoración de otro periodista. Entonces quería empezar platicando sobre este libro, pero como decía, me gustaría aprovechar la oportunidad para platicar con Humberto de la historia, de los retos que tuvo el periodismo en el siglo XX. ¿Ya se me fue? Y los que tiene ahora. Exacto. Que tuvo en la época del PRI y los que tiene ahora, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? Etcétera. Entonces, ¿quieres empezar platicándonos este libro de Granados Chapa? Bueno, yo quise mucho a Miguel Ángel, éramos como hermanos. Participamos en la fundación de la Unión de Periodistas Democráticos. Él estaba en Excelsior, yo estaba en Ovaciones. Después nos volvimos a encontrar en el periódico 1+1. Yo me encargaba de cultura, él se encargaba de editoriales. Y después fundamos La Jornada, de la que salimos muy peleados con el cacique que se apoderó ahí de todo y se enriqueció con el trabajo de los demás. Pero nunca dejé de ver a Miguel Ángel pues como un maestro del periodismo. Seguramente ustedes lo leyeron en su columna Plaza Pública, formidable, precisa, atinada todos los días, pero era también un extraordinario director, el que dirige la edición del día, el que sabe qué es lo más importante, qué es lo que se debe ir a la primera plana, qué es lo que la gente busca. Para eso Miguel Ángel tenía un olfato formidable. Y bueno, cuando estaba ya muy enfermo, yo dije, pues tengo que escribir un libro, una biografía de Miguel Ángel, porque yo he convivido con él a lo largo de muchos años y lo admiro, lo respeto y me encantaría hacerlo, y me puse a hacerlo. Y efectivamente en aquellos tiempos escribía yo más rápido y alcancé a sacar este libro un mes antes de que muriera, cosa que me da gusto pues que haya podido ver el libro, pero no me da gusto que se haya muerto. Creo que México lo necesita. ¿En qué año murió? Hace 10 años, en octubre creo que se cumplen 10 años. Época, entonces le tocó, digamos, la decadencia, los últimos años del priismo. Y en años en los que era el reto del periodismo comercial, por llamarlo de alguna manera, era balancear, hacer un equilibrio entre el imperativo ético de decir la verdad, y a veces verdades muy cabronas, a veces verdades muy difíciles y que iban a molestar a gente muy poderosa, y balancear eso con la necesidad de tener papel para el periódico, para empezar, vender el periódico, ser relevante para el lector. Pues yo creo que se consiguió. Miguel Ángel era un hombre con una gran cantidad de episodios que honran al periodismo, pero les voy a contar uno que a mí me pareció definitorio de lo que era Miguel Ángel en un régimen donde la libertad de prensa estaba muy condicionada. Recordarán ustedes que en el último año de su gobierno, José López Portillo recibió un rancho en el Estado de México. Un grupo de gente de mucho dinero, encabezados por Juan González, se organizaron y le regalaron un predio gigantesco con una pista para montar a caballo, con instalaciones de todo tipo. Y qué bonita es la amistad, ¿no? Tener amigos así. Bueno, yo quiero tenerlos así. Un rancho muy grande con una gran residencia en medio, por supuesto, para que él fuera, 2 albercas, era un prodigio aquello. Y Miguel Ángel publicó una plaza pública un viernes
en el que dijo que el presidente no debía aceptar ese regalo, que era un regalo comprometedor para un político que ocupaba un cargo tan alto, era el presidente de la República, y si aceptaba un regalo de esos, pues eso seguramente lo iba a comprometer o se iba a ver obligado a pagar favores a quienes le estaban obsequiando ese rancho. Se publicó el viernes la columna y estábamos temblando, todo el fin de semana estuvimos temblando porque no sabíamos cuál iba a ser la reacción de la presidencia de la República, que en aquellos tiempos podía ser aplastante. El periódico podía haber desaparecido de un manotazo del presidente de la República, porque recuerden ustedes que el papel periódico solo se podía conseguir en Pipsa, que era un monopolio estatal del papel periódico. Nadie más vendía papel periódico en ese tiempo. Pero además los periódicos se sostienen de la publicidad, y en aquellos días la publicidad del gobierno era definitoria. Quien no tenía publicidad del gobierno podía darse por muerto. Bueno, todo eso se puso en riesgo, y yo creo que también es mucho mérito del que era director de 1+1, Manuel Becerra Costa, al haber sostenido esa posición de que se publica porque es de interés público. Y estábamos pues con mucho miedo, pero el domingo en la noche llegó una respuesta de la presidencia en sobre cerrado. Me tocó estar ahí cuando el director abrió el sobre, y era la respuesta de López Portillo, escrita personalmente a máquina, diciendo que el texto de Miguel Ángel lo había hecho recapacitar y que no iba a aceptar el rancho. Gracias. Bueno, ese era un triunfo para el periodista, para ese periodista que era Granados Chapa, para ese periódico que era el 1+1 de Manuel Becerra Costa. Pero había más, no solo era un triunfo para ellos, sino que el presidente se comprometía en ese momento a no aceptarlo. Sin embargo, he sabido que en los años que siguieron al sexenio, ese rancho fue la casa de campo del propio López Portillo y de su familia, o sea, no renunció a ella. Entonces, o sea, lo aplazó. Sí, pero no es penoso que primero diga que no lo va a aceptar y finalmente lo acepte. En fin, yo creo que esos políticos... Se repite la historia de la Casa Blanca, por ejemplo, de Peña Nieto, ¿no? O sea, una casa que es que la prensa difunde ante la opinión pública lo ostentoso que es, genera un escándalo, y entonces dicen que no la van a... Sí, no la van a evitar. Reforma publicó la foto de la Casa Blanca ahí en el Paseo de las Palmas, en las Lomas de Chapultepec, la zona más cara de México. Una casa también gigantesca, enorme, que curiosamente el dueño era un señor que recibía contratos del gobierno de Peña Nieto. Sin embargo, fue tal el escándalo que por lo menos públicamente dijeron que no iban a aceptar, aunque yo creo que también la aceptaron, porque yo he visto fotos por ahí de la decoración que le puso la señora de Peña Nieto, ya divorciada de él, y eso me hace pensar pues que esos políticos del PRI, del PAN, nos fallaron, fueron incapaces de comportarse honestamente, y es lo que yo espero de este gobierno. A mí no me gusta nadita que el hijo de AMLO, de López Obrador, viviera en un caserón con una alberca de 23 metros de largo en Texas, creo que en Houston. No me gusta eso, me parece que una persona tan ligada tan cercanamente al presidente de la República no debe aceptar esos regalos. Se aclaró después que no era un regalo, que la casa se la alquilaban, pero se la alquilaba a un funcionario de la empresa que recibe contratos de Pemex. En fin, el asunto huele mal, y creo que nuestro presidente no tiene mucha resistencia para la crítica, ¿no? Sobre todo para la crítica periodística. En tu libro haces la trayectoria del periodismo crítico, que era un ala, digamos, el ala izquierda del periodismo, del gran periodismo, de la gran prensa, partiendo desde
desde que empezó la carrera de Granados Chapa hasta su muerte, ya en plena época del neoliberalismo. Entonces, ¿te gustaría hacer una breve trayectoria de esta ala del periodismo, la sucesión de periódicos que leía la gente progresista? En los años 60, que es cuando empezó Granados Chapa su carrera en el periodismo, él estudió en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. En esos años, el periódico de izquierda era El Día, que contaba con muy buenos editorialistas, un enfoque izquierdizante. Su director era un priista distinguidísimo, y creo que eso también le permitía equilibrar las cosas. En aquellos tiempos teníamos un periodismo, pues no solo de derecha, de ultraderecha, y les voy a contar por qué. Porque en 1942 hubo en México un congreso de periodismo al que asistieron representantes de varios países, sobre todo de Estados Unidos, y ahí se resolvió que los periodistas de toda Latinoamérica tenían que apoyar a los países democráticos en contra de la Alemania nazi y de sus aliados, de la Italia fascista y del Japón militarista. En principio no me parece pecaminoso el que se tome un acuerdo de ese carácter. Yo creo que hay que apoyar las causas democráticas. Pero como en aquellos tiempos la Alemania nazi tenía en México 2 agencias, tenía un periódico y le daba mucha publicidad a los diarios, entonces el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano se comprometieron a, si retiraba Alemania esa publicidad, las empresas alemanas se comprometieron a resarcirles lo que dejaban de ganar y además a pagarles por sus servicios, por su defensa de la democracia y del mundo libre. Y a partir de ahí los periódicos mexicanos tuvieron una época de bonanza formidable, formidable. Yo creo que no la volverán a tener, pero ese era el periodismo que había en los años 60, un periodismo altamente comprometido. Estaba, decía yo, el periódico El Día, estaba la revista Política que dirigía Manuel Marcué Pardiñas, que fue una revista extraordinaria con un enfoque de izquierda. Ahí se reproducían los discursos de Fidel Castro, tenía un grupo de articulistas de primera, mi querido Alberto Domingo y otros personajes del periodismo mexicano. El Día había sido fundado por Ramírez y Ramírez, Enrique Ramírez y Ramírez, ¿no? Sí. Un intelectual fundado en el Partido Comunista, amigo originalmente muy cercano a José Revueltas, pero que era la generación que, formada en su juventud en la izquierda, en el Partido Comunista, terminó pasando por el partido de Lombardo Toledano, terminó en el PRI y fue uno de los más connotados priistas, ¿no? Pero aún así su periódico seguía siendo, él mismo hasta el final, siendo priista, se consideraba marxista y todo lo demás, ¿no? Y mantuvo una línea en general muy decente. Incluso en 68, pues el periódico principal era el Excelsior y los estudiantes íbamos ahí para publicar nuestros desplegados, y cuando Excelsior no los aceptaba, se los llevábamos al Día, y ahí sí teníamos cabida. Pero el periodismo de aquellos tiempos era un periodismo verdaderamente lamentable. Pero decía yo que el Excelsior en 1968 empezó a cambiar, y a cambiar drásticamente. Creo que fue en agosto cuando Julio Scherer García asumió la dirección de Excelsior y empezó a darle una orientación nueva en aquel medio asfixiante que era el periodismo mexicano. Empezaron a publicarse grandes reportajes profundos, muy bien hechos, bien escritos, para apoyar las mejores causas. En el sexenio de Díaz Ordaz fueron todavía muy cuidadosos, porque Díaz Ordaz solía matar a los que no creían en él, como nos ocurrió en Tlatelolco a tantos compañeros nuestros que mataron, y no solo en Tlatelolco. Durante el movimiento de 68 hubo más muertos, compañeros que por estar haciendo una pinta en las calles los baleaban por la espalda. Los detenidos, bueno, empezaron desde el 26 de julio, ustedes lo sabrán, y no dejó de haber detenciones hasta 1969 todavía. Era una situación, México vivía en una atmósfera asfixiante, yo creo.
Y un periódico como El Día pues servía mucho como respiradero, al igual que la revista Política. Nada más, antes de que salgas, que termines el tema de la represión en el sexenio de Díaz Ordaz, el caso de Marcué, que fue preso y torturado, siendo ya un hombre, no un joven estudiante, sino un hombre ya mayor, y aún así un periodista muy connotado, ingeniero, creo, ¿no? Ingeniero un hombre muy culto, y aún así, o más bien quizá precisamente por eso, Díaz Ordaz se encargó de asegurar que fuera preso y en la cárcel fuera terriblemente torturado, ¿no? En la detención, antes de ir a Lecumberri, se dice, no me consta, que fue violado masivamente, torturado, y estuvo en la cárcel de 68 hasta 71, si no me equivoco. Lo digo para ilustrar tu punto de que el periodismo, la crítica periodística se pagaba caro en serio, o sea, no solo con la pérdida de subsidios, bueno, también, pero además con la violencia estatal directa, ¿no? Otro amigo queridísimo, compañero, Víctor Rico Galán, escribía en Política y escribía también en la revista Siempre. Empezó a entrenar con un grupo, escalamiento de montañas, disparo con metralladora, con fusil. Pues estaban preparándose para formar una guerrilla. Los detuvieron y también se pasaron en la cárcel 5 años. Después Víctor salió y fue maestro de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM. Pero bueno, ese era el ambiente que había entonces. Entonces el Excelsior de Scherer surge en medio del movimiento de 68, y si ustedes ven por ahí los encabezados de los periódicos del 13 de octubre, al día siguiente de la matanza, parece que los estudiantes hubieran sido los que dispararon, los que atacaron al ejército, lo cual es una completa mentira, porque lo que pasó es que parece que la operación fue muy mal coordinada, y el batallón Olimpia, que estaba formado por militares de varios lugares de la República, a los que concentraron en la Ciudad de México para que fuera una fuerza de élite para cuidar el orden durante la Olimpiada, pues lo usaron en esa ocasión para matar estudiantes. Y no solo estudiantes, sino que cuando entró el ejército a la explanada de Tlatelolco, estos del batallón Olimpia, que se identificaban por un guante blanco o un pañuelo amarrado en la mano, empezaron a disparar sobre nosotros, pero también sobre los soldados que iban llegando. La intención era que creyeran los soldados que éramos los estudiantes los que disparábamos sobre ellos. Sin embargo, me consta que la primera reacción de los soldados que llegaron ahí cargando con la bayoneta calada, como se dice, con el marrazo puesto en la punta de los fusiles, o sea, no llegaron disparando, no se dispara con el marrazo puesto porque no hay equilibrio a la hora de tomar el fusil. Llegaron y ya estando en la explanada nos gritaban a los estudiantes al suelo, porque ya se había desatado la balacera, y pues muchos compañeros se quedaban paralizados por el miedo, y los soldados se encargaban de empujarlos para que cayeran y estuvieran en el suelo, donde uno está relativamente protegido, que las balas generalmente pasan por encima. Y después estuvimos ahí pues por lo menos hora y media o 2 horas, revueltos, soldados, estudiantes, padres de familia, niños, ancianos, vecinos de Tlatelolco que pasaban por ahí, y fue una balacera muy larga. Cada vez que se desataba, bueno, pues tratábamos de meternos debajo de los demás, y los demás trataban de hacer lo mismo. Es el terror de cuando estamos tan cerca de la muerte. Y quiero decir que la crónica de tu experiencia en ese día, en el 2 de octubre de 1968, Humberto escribió una crónica muy vívida, muy poderosa, y muy cálida también, llena de la sensación de los ojos del joven que era. Y esa crónica forma parte de un libro que publicó la Brigada para Leer en Libertad, que se llama En torno de varias crónicas de varios autores sobre el 68, que está en la página de la Brigada para Leer en Libertad. Lo pueden descargar gratuitamente. Se llama 68, Gesta, Fiesta y Protesta. Está el de Humberto, pero aparte está nuestro...
Está uno de Paco Ceja, también sobre el 68. La brigada ha trabajado mucho el tema, en mesas redondas, con los libros, en documentos, en fin. El hecho pues es que aquel movimiento de 68 pues nos dio una visión del país que no era el país que queríamos. Queríamos una transformación profunda. No se nos hizo llegar al socialismo, pero bueno, creo que muchas cosas cambiaron. Hoy tenemos un sistema democrático que con todos sus defectos permite el voto. Pudo ser elegido Andrés Manuel López Obrador, pese a que no lo querían no solo los priistas y los panistas, sino los sectores que tienen capital, que manejan capital, que tienen las mejores relaciones con los gringos, pues no querían que llegara Andrés Manuel, pero llegó. Llegó porque usamos hasta, como hemos hecho siempre en la izquierda, usamos hasta el final los recursos que presenta el orden legal. Tratamos pues de aprovecharlos, de movernos en ese medio. Pero aquella prensa, yo vuelvo al periódico Excelsior, tuvo a Miguel Ángel Granados Chapa al frente de la sección editorial, junto con Miguel López Azuara, otro gran periodista, y Miguel Ángel empezó a escribir ahí artículos que eran verdaderamente punzantes, le pegaban donde le dolía a los personajes de los que trataba. Y lógicamente pues ese periódico fue creciendo, tuvo el acierto de invitar a escribir a grandes personajes de aquella época, a Carlos Monsiváis, a Vicente Leñero, bueno, estaba el gran Florian López Narváez, periodista de toda la vida. En fin, era una planta de colaboradores que yo creo que desde los mejores años del liberalismo del siglo XIX, no habíamos tenido un grupo así de periodistas tan importante, tan trascendente como el que logró reunir el Excelsior de Julio Scherer. Cuando terminó el sexenio del cerdo que me perdonen los cerdos, el matón Díaz Ordaz, lo sucedió otro matón, Luis Echeverría, quien por cierto mandó emplazar cámaras alrededor de la plaza de Tlatelolco 3 días antes de la matanza. ¿Por qué las mandó emplazar alrededor? Siendo secretario de Gobernación Era secretario de Gobernación, efectivamente. Bueno, esa filmación le exhibía partes, pedazos a gente que él invitaba a verlas, incluso algunos compañeros que jugaron un papel de liderazgo en 68 fueron invitados para ver lo que les exhibía aquel sinvergüenza. Y en el sexenio de Echeverría prometió una apertura democrática y mil cosas más. En esos días yo tuve una entrevista con el director del Universal y me dijo, yo le propuse hacer una sección cultural, que no la tenía el periódico entonces, y me dijo, bueno, pero tráigame jóvenes, porque el presidente Echeverría nos ha pedido que le demos oportunidad a los jóvenes. Y bueno, dije, órale, y le llevé jóvenes, efectivamente me pagó muy bien, también quiero decirlo. Yo que era el estudiante más prángana, de repente me vi ganando dinerales. Pero por supuesto, en cuanto me resbalé, publicamos 2 artículos contra Martín Luis Guzmán, un gran escritor, pero que como personaje político me parece de lo más detestable. Él era el director de la revista Tiempo, era asesor de la Presidencia de la República, presidente del Comité de Premiación de los Premios Nacionales, presidente del Consejo de Administración de Pipsa, la productora e importadora de papel, sociedad anónima. En fin, tenía 7 empleos, era pues un aviador en todos lados, y lógicamente era un personaje intocable, estaba muy cerca del presidente. A mí se me ocurrió publicar 2 artículos de los colaboradores de mi sección que hacían una crítica muy dura de este hombre, y por supuesto me suspendieron. O sea, era una época en que incluso un periódico privado seguía consigna del presidente, desde que te contrataron y diciéndote, es que el presidente quiere que metamos jóvenes, hasta que terminaste. O sea, no, toda la prensa seguía la consigna del presidente, aunque fueran periódicos privados. Sí. El presidente quiere jóvenes, pero que no le peguen. Sí.
Y algunos intelectuales se fueron con la finta, ¿no? En la época del famoso desplegado de Echeverría o el fascismo. El 10 de junio de 1971 hubo una matanza más de estudiantes. El grupo de los halcones que preparó el Estado Mayor Presidencial los capacitó para el manejo de armas, el ataque. Ellos usaban unos palos de kendo, que es una disciplina de la que yo no sé nada, por supuesto, pero es de artes marciales, y los lanzaron contra nosotros. Primero los lanzaron en una manifestación que intentamos sacar, creo que fue el 26 de julio de 70. Intentamos salir del casco de Santo Tomás y nos atacaron, pero ahí salieron corriendo porque los compañeros más decididos, en lugar de correr, les hicieron frente, y entonces todos nos regresamos y los hicimos correr. Pero el 10 de junio de 1971 ya fue otra cosa, porque llegaron disparando, llegaron con ametralladoras y pistolas, y bueno, pues así quien les hace frente, ¿no? Y efectivamente un grupo de intelectuales, el presidente Echeverría se dijo agredido por esos hechos, y hubo un grupo de intelectuales que se lo creyó, como Fernando Benítez, Carlos Fuentes, el propio Octavio Paz, creo que también firmó. Siqueiros, creo. Siqueiros, a quien le dieron el Premio Nacional en el sexenio de Díaz Ordaz. En fin, ese grupo de intelectuales se la creyó de que estábamos en una apertura democrática, y muy pronto se fueron desilusionando y deslindándose de Echeverría, afortunadamente. Para mí, Fernando Benítez es pues el gran periodista cultural de México. Él, estando como director del Nacional, le dijo a Juan Rejano, un poeta español del exilio republicano, le dijo que organizara un suplemento, que fue la Revista Mexicana de Cultura, que abrió el fuego de los grandes suplementos en México. Benítez después lo echaron del Nacional, y a partir de 1949-50, no recuerdo el año exacto, empezó a publicar un suplemento, el Novedades, que fue México en la Cultura, y ahí estuvo 10 años hasta que también lo corrieron porque defendió la Revolución Cubana, y fundó entonces La Cultura en México en el suplemento, que fue Suplemento de Siempre, que duró muchísimos años. Esos periodistas pues se fueron con la finta, creyeron que de veras Echeverría era el salvador de la patria, y resultó un sinvergüenza más. Y esto muestra cómo se manejaba el periodismo entonces. Había que apoyar las buenas causas si eran hechura del presidente, y estaba muy bien pagado apoyarlo, pero también si alguien se portaba mal, por ejemplo, si yo como colaborador escribía un artículo contrario a la presidencia, pues me despedía del periódico porque no se podía uno quedar ahí. Como de hecho ocurrió. Bueno, a mí me ha ocurrido muchas veces, pero bueno, ese era el periodismo, era un periodismo asfixiante. Y el Excelsior de Julio Scherer, que estuvo a la vanguardia en esos años del sexenio de Luis Echeverría, pues acabó, como muchos lo saben, también con un golpe fraguado en la presidencia de la República. Echaron a Julio Scherer y a 300 periodistas de Excelsior. Era obvio que Echeverría no quería un periódico crítico. Además, todos los presidentes mexicanos llegan a su último año y todos son ya, es pagar cuentas, cometer errores, ponerse en evidencia por lo que no pudieron hacer o lo que hicieron mal. Y lógicamente para Echeverría pues era terrible su último año, y corrieron a Scherer y se acabó eso. Pero afortunadamente de los que salieron de aquel Excelsior, se fundó la revista Proceso, dirigida por el mismo Julio Scherer, y meses después apareció el diario 1+1, que desde su nacimiento pues se propuso llegar más lejos de lo que había llegado Excelsior, y creo que lo consiguió. A mí me llama la atención que en esa época donde la palabra golpe de Estado tenía una connotación muy real, porque en toda Sudamérica y Centroamérica había regímenes militares producto de golpes de Estado, Argentina, Brasil, Chile, desde luego,
Honduras, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Perú, Ecuador, casi prácticamente Bolivia. toda, excepto Colombia, toda América Latina. Y en ese contexto, la palabra golpe es la que todos he oído siempre se refieren al golpe de Excelsior. O sea, a la intervención estatal en un periódico supuestamente privado, pero controlado por todos estos mecanismos, el papel, etcétera, y la misma publicidad, la publicidad, etcétera, en la que el presidente decide cambiar la dirección de un periódico, interviene y lo pone a la digamos a la dinastía que convirtió el Excelsior en la porquería que conocemos. Sí, mandó a sus gatos a dar el golpe y los dejó al frente del periódico, ¿no? ¿En qué año fue? El 8 de julio de 1976. Y la única organización de periodistas que protestó fue la Unión de Periodistas Democráticos. Organizó una asamblea de solidaridad con los compañeros de Excelsior. Publicamos en nuestro periodiquito también lo que había ocurrido, pero estábamos aislados, pues. Y quiero decir también que la revista Sucesos fue también de las poquísimas publicaciones que le dieron espacio a nuestro manifiesto, que se publicó también en el periódico del Partido Comunista y en algún otro lado que ya no recuerdo. ¿Te refieres a la Unión Democrática de Periodistas? La Unión de Periodistas Democráticos. La Unión de Periodistas Democráticos, fundada por Granados Chapa y... No, nos tomó la protesta a los integrantes de la primera mesa que dirigió Renato Leduc. Ah, mira. Ni más ni menos. Sí, otro gran escritor, poeta, uno de los pocos escritores mexicanos con sentido del humor en esa época. Y entonces llegamos a la fundación del 1+1. Se funda 1+1, aparece el primer número, creo que el 20 de noviembre de 77. Fue un día feriado, me acuerdo. Y pues 1+1 quiso llegar más lejos, tenía una muy buena planta de colaboradores, buenos reporteros que habían salido de Excelsior, muchos de ellos, jóvenes que querían hacerla en grande en el periodismo. Varios de ellos han dirigido periódicos después. Carmen Lira dirige actualmente La Jornada. En Excelsior, el Excelsior lo dirige un compañero que fue reportero de Proceso. En fin, creo pues que fue una generación entrona, y ahí está todavía, gracias a que hemos ganado un margen más amplio de libertad de expresión, que quiero aclarar que nadie nos lo regaló, lo hemos ganado, nos ha costado mucho trabajo, nos ha costado periodistas en la cárcel, compañeros asesinados, pero ahí estamos y lo vamos a seguir haciendo. ¿Puedes contar brevemente un caso emblemático para que parece que creemos que la persecución de periodistas es una cosa, es una cosa actual, sí lo es, pero no es solo actual? Entonces, ¿puedes platicarnos un poco de quién fue Manuel Buendía? Manuel Buendía fue un periodista que dirigió en algún tiempo el periódico La Prensa, en los tiempos más negros del periodismo, en los tiempos más corruptos del periodismo. Mario Santaella era el presidente del Consejo de Administración y Buendía era el director de la edición del diario. Y ahí estuvo hasta que de repente hubo un problema ahí entre Santaella y el gobierno, y Santaella no quería más conflicto, entonces salió Manuel Buendía, fue jefe de prensa en varios lados, dirigió una revista extraordinaria en el CONACYT, no recuerdo cómo se llamaba, Ciencia y Tecnología, creo. Y empezó a escribir en el periódico El Día una columna que firmaba con seudónimo, pero era una columna que daba el dato preciso sobre la corrupción de los políticos, y lógicamente pues eso era muy delicado. Después se fue a Excelsior con una columna que aparecía en primera plana. Debo decir que Miguel Ángel trató de llevárselo a 1+1, pero Manuel Becerra Costa no lo aceptó. Y Manuel Buendía en esa columna de Excelsior, Red Privada se llamaba, hizo un gran papel denunciando pues las corruptelas, los abusos, el tapadismo que es otra enfermedad de la política mexicana que no se ha ido, ahí está todavía. Hay alguien que destapa las corcholatas, como dijo ya saben quién.
Y no sé, eso era, Manuel Buendía era un gran periodista, muy amigo de Miguel Ángel Granados Chapa, porque Miguel Ángel empezó en el periodismo cuando Buendía dirigía un periódico que en ese tiempo era un semanario, si no me equivoco, que se hacía en los talleres del día, y duró, bueno, no duró mucho. Miguel Ángel era reportero de ese periódico, y una vez hizo un reportaje, se disfrazó como si entrara al Muro. El Muro era un grupo fascista que hubo en México, y dicen que todavía anda por ahí, no lo he visto. El Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, ese Muro era su sigla, su abreviatura. Hizo pues Miguel Ángel un reportaje sobre ello, se disfrazó como si quisiera entrar al grupo y pasó por todas las pruebas y demás, y luego publicó un reportaje de lo que era aquello, un grupo neonazi, diríamos ahora, y no se lo perdonaron. Un día que salía de la universidad lo secuestraron, lo llevaron a lo más alto de los dinamos, ahí le simularon, lo desnudaron, lo azotaron, simularon un fusilamiento, y se fueron los delincuentes estos del Muro, y Miguel Ángel de alguna manera se desató porque le habían dejado amarrado a un árbol, se recogió su ropa, se la puso y bajó sin dinero, que le quitaron todo, y logró que había una terminal de camiones hasta en el cuarto dinamo, y logró que un chofer lo llevara gratis hasta San Ángel, lo bajara hasta San Ángel. De ahí pidió prestado y pudo hablarle a Manuel Buendía. Manuel fue por él hasta al monumento Álvaro Obregón, y ese era Miguel Ángel, ese fue su bautizo de fuego. Pero cuando le habló Miguel Ángel a Manuel Buendía para avisarle lo que le había pasado, no le habló quejándose ni llorando, le dijo: le tengo la noticia de primera plana. Pues sí, era nota de primera. Ese era Miguel Ángel Granados Chapa y ese era Manuel Buendía, un tipo entrón también. Y sobre el final de Buendía, bueno, fue asesinado de una manera vil, por órdenes del director de la Dirección Federal de Seguridad, que era la policía política del gobierno priista. Mataron a Manuel, mató a Manuel Buendía saliendo de su oficina, ahí aquí en la zona rosa. aquí mero. Sí, y por supuesto, ese asesinato, estábamos preparando la aparición de la jornada cuando ocurrió el asesinato. Fue en 1984. Lo digo para poner en contexto el tipo de valentía de alguien como Miguel Ángel Granados Chapa, que a su lado, sus colegas más cercanos estaban pagando con la vida las consecuencias de su actividad periodística crítica. Bueno, y Buendía también tenía lo suyo. Sí, no, Buendía andaba armado, siempre andaba armado. Incluso tenía permiso para portar pistola y todo, pero ni siquiera pudo sacarla el día que lo asesinaron, lo que habla pues de que no sirve para nada andar armado a menos que queramos matar a alguien, ¿no? Pero esa es otra cosa. Y bueno, eso nos lleva a la... Ya se acerca el fin de esta hora. Quiero decir, no... Que Humberto estaba paseando por aquí y lo secuestramos para que diera esta charla, pero no tenía preparado nada. Esta es la erudición natural, esta es su conversación natural, en estado natural, ¿no? Esta erudición que le han oído hablar es la que trae, la que porta naturalmente, ¿no? En vez de pistola, y es pues por eso lo invitamos, le dijimos: a Humberto Musacchio, tráetelo. Pero yo creo que la verdad puede ser un arma más terrible que una pistola, ¿no? Sí. Y si no, que le pregunten a los políticos. Bueno, entonces eso nos lleva, se funda la jornada, viene ya la época, digamos, el salinismo, la época del fraude del 88, y finalmente, bueno... yo quiero platicar algo de la fundación de la jornada. Tuvimos un desayuno días antes de que apareciera el periódico, un desayuno en la Secretaría de Gobernación. El secretario era Manuel Bartlett. Y bueno, en cierto momento pues Carlos Payán, que era el director,
Dice: bueno, señor secretario, estamos aquí porque queremos comunicarle a su gobierno que estamos por sacar un periódico. Y lo interrumpe Bartlett y le dice: ¿un periódico? ¿Para qué un periódico? Ya hay muchos en México, ¿no? Bueno, así se trataban los asuntos. Como el chiste de Mafalda que le dice: ¿qué le vas a regalar a tus papás? Un libro. Nah, ya tiene uno. Sí. ¿Para qué querían más periódicos, no? Y bueno, yo creo que la jornada salió y sale y está ahí dando la pelea. Yo me felicito de haber participado en su nacimiento. Creo que es un periódico que rinde un servicio al público. No me gusta que de repente esté tan cerca del gobierno, porque también los periodistas tenemos que ponernos un pasito atrás siempre del gobierno y enfrente. Nuestra función no es ser no es quemarle incienso a nadie, es decir las cosas como son, apoyar las causas que coinciden con lo que nosotros pensamos y creemos y defendemos, pero también señalar críticamente lo que consideramos que no está bien. Yo celebro que el PG haya instituido esto del el pobremático, ¿cómo se llama? Las pensiones para mayores de edad, que me parece una muy buena medida en este país de pobres. Me parece muy bien que esté tratando de rescatar los recursos naturales para México, sobre todo el petróleo, la electricidad. Eso me parece muy bien. Yo lo aplaudo siempre y cuando se haga bien. Ahí está la clave, ¿no? Pero es la presión que el poder ejerce sobre la prensa no siempre es coercitiva, ¿no? O sea, no siempre toma la forma de represión. Puede ser una presión moral, ¿no? Como puede ser la sensación de que no me vayas a criticar porque le haces el juego al enemigo. Y la gente a veces se ha ido demasiado lejos con la autocensura. La autocensura o la sensación de que libremente tienes la convicción de apoyar lo mejor y entonces crees que la mejor manera de apoyar es no criticar. La autocensura es hija de la censura. Como existe censura, pues los directores, dueños de periódicos prefieren ser ellos los que pongan las reglas en el medio que dirigen. Bueno, esas son realidades y los periodistas tenemos que adaptarnos a eso y aprovechar hasta la última coyuntura, la última rendija que nos dejen para decir las cosas, porque no siempre es fácil. En la brigada hemos tratado de dar voz a las distintas manifestaciones del periodismo actual, que afortunadamente ya es una época muy distinta en la que el papel mismo, el monopolio estatal del papel ya no es materia de chantaje. El mismo chayote ya tampoco existe, que yo sepa, no. O al menos en su forma pública, porque claro que hay chayote privado. ¿Te acuerdas, Humberto? Tuvimos una charla sobre la operación Berlín, sobre, o sea, el uso de fondos privados para darle un uso político a una revista supuestamente cultural, la de Letras Libres. Entonces todavía hay maneras, digamos, de controlar la prensa, no necesariamente desde el Estado y desde el gobierno, pero todavía hay formas de controlar la prensa. Pero creo que es una época muy bonita de otras voces muy libres, jóvenes, del periodismo. Bueno, el principal mecanismo de censura en México era el dinero. El principal anunciante de los diarios de la Ciudad de México era el gobierno federal. El principal anunciante de los diarios de los estados era el gobernador en turno. Era un medio terrible para hacer las cosas. Y el hecho de que PIPSA privara de papel a quien se portaba mal, pues también era un argumento determinante. Si no le venden papel a un periódico. Cuando nació La Jornada, por ejemplo, PIPSA no nos quería vender papel. Y el gerente de novedades se portó verdaderamente a la altura y nos prestó una buena cantidad de rollos de papel, porque otra cosa es que los periódicos adquirían una cuota muy grande de papel, pero no la usaban en su periódico porque los tirajes eran ínfimos y con ese papel se lo vendían a las empresas que hacen cuadernos y otros objetos. Era un negocio extra.
Bueno, pero a nosotros el gerente de novedades, personaje inolvidable para mí, nos prestaba papel, luego se lo pagamos. Y como el periódico salió pese al boicot de PIPSA y de la publicidad gubernamental, pues acabaron vendiéndonos papel con PIPSA. Pero con una condición: a todos los periódicos les daban crédito a veces de años, y si el periódico no podía pagar, les condonaban la deuda. Bueno, nosotros no, nosotros teníamos que pagar por adelantado con cheque certificado el papel que nos vendía PIPSA cuando empezó la jornada. Eso creo que habla bien de ese periódico. Humberto, querido, fue un gusto platicar contigo esta visión panorámica del periodismo del siglo XX y su desembocadura actual. Repito, el libro Miguel Ángel Granados Chapa de Humberto Musacchio está aquí a solo 50 varos, y si se lo llevan de castigo se llevan adicionalmente una firma de Humberto, tal vez. Mil gracias, Humberto. Gracias a ustedes.